Vamos a platicar sobre las gramáticas libres de contexto o gramáticas independientes del contexto. Estas, como ya explicamos anteriormente, no pueden ser reconocidas por expresiones regulares obviamente, ni por autómatas finitos deterministas ni finitos no deterministas. O sea, estas gramáticas son reconocidas por autómatas de pila y pues por en sí la misma gramática formal que vimos en un video anterior. Vamos a analizar, por ejemplo, este lenguaje. Vamos a poner aquí vamos a ver el lenguaje L, y este va a ser de cadenas W, tal que van a ser una secuencia de NAs seguida de una secuencia de NBs. ¿Sí? Bueno, aquí me faltó especificar algo. Para N mayor que 0. Entonces las cadenas que puedes generar con este lenguaje serían algo como esto. Sería AB, sería la cadena más pequeña. Luego, si tienes dos A's, debes de tener dos B's. Si tienes tres A's, pues debes de tener tres B's, ¿no? Ya vamos a poner una más. Si tienes cuatro A's, pues puedes tener cuatro B's. Si nosotros tratáramos de hacer un autómata finito determinista o no determinista para este lenguaje, o sea, nosotros podríamos tener algo, o podrías pensar que lo más sencillo sería algo así como esto. Sí, vamos a pensar en así como está, a lo mejor y de chiripa te puede aceptar cadenas de este tipo, pero te estaría aceptando otras. El detalle es que la información que almacenan estos estados es limitada. O sea, es bastante limitada. Entonces, no. El problema es que hasta este punto, el autómata finito determinista o no determinista, lo que no puedes saber es cuántas ocurrencias ha habido de cada término. Eso no lo puedes saber. Entonces, siempre que veamos este tipo de cadenas así de A, la NBN o paréntesis balanceados o cosas por el estilo, ya no es un lenguaje regular. O sea, por el simple hecho de que no podemos contar cuántos paréntesis hemos abierto y ver y contar cuántos paréntesis hemos cerrado. O sea, eso ya es imposible. Para eso pues utilizamos las gramáticas independientes del contexto. Bueno, para hacer pues sería el lenguaje sería de esta manera. Vamos a tener nuestro símbolo inicial, y aquí sería que tengamos algo así como esto: A, B, esa sería la cadena mínima, o A, S, B. O sea, ¿por qué así? Bueno, porque tú tienes esta cadena mínima ya reconocida, y luego vas a tener tus cadenas seccionadas. Bueno, lo voy a escribir de otro color. Aquí ya tienes tu cadena mínima aceptada, que sería con esto, pero luego pasa que tú tienes insertos de esta manera. ¿Sí? Que a su vez tienen insertos de esta manera, así y así. Sí, o sea, de forma recursiva, ¿te fijas? Entonces, si es esta, pues así de esta manera, si S vale AB como mínimo, al estar incrustando S en medio, vas a estar incrustando la cadena AB. Vamos a probarla con algunas cadenas, esta gramática. Y ahora vamos a probarla con la cadena A, B, B, B. Entonces el árbol de derivación nos quedaría de esta manera. O sea, nosotros utilizamos los árboles de derivación para ver cómo se van eligiendo las diferentes producciones y ver si vas pudiendo leer la cadena como se escribió. Entonces aquí sería que S, por ejemplo, ¿qué producción utilizarías? ¿Utilizarías esta opción o esta otra? Obviamente tienes que utilizar esta. A, S, B. Como la S está en medio, aquí lo que nosotros acabamos de leer es esta A
y esta B. De forma que aquí la cadena que vamos a tratar de leer para esta S va a ser esta cadena pequeña de aquí. ¿Sí? Luego esa, pues tienes que elegir qué producción utilizarías. Si utilizas AB, ahí topa, ya no puedes leer la demás, pero puedes utilizar ASB. Si utilizas ASB, entonces derivarías de esta manera: A, S y B. Entonces ya leíste una A, ya leíste la B, y ya nomás te queda leer AB. Entonces ahora, ¿qué producción elegirías? ¿AB o ASB? Pues obviamente tienes que derivar en A y en B, y de esa manera lograste leer toda la cadena. Sí, para esta misma gramática, ahora vamos a leer una cadena que esté mal, una cadena que no sea reconocida, por ejemplo, ABB. Entonces, pues, aquí derivamos S, que es la primera producción. Entonces sería utilizar ASB. Entonces, aquí estás leyendo esta A y esta B, de forma que te quedaría por leer esta cadena más pequeña. De aquí, pues, ¿qué producción utilizarías? ¿Qué opción? Pues tiene que ser ASB. Entonces ya consumes esta A y consumes la B, pero aquí tienes un problema, te queda la A. La única opción que tú podrías tener sería esta, pero esta B no la puedes producir porque no la puedes leer de la cadena. Por lo tanto, esta cadena es errónea. Entonces esta cadena no puede ser generada o reconocida por esta gramática. Sí, vamos a ver otro ejemplo de una gramática diferente para ver qué pasaría. Por ejemplo, pensemos, voy a poner otro distinto. Aquí sería un lenguaje L, tal que W sea, no sé, por ejemplo, que la longitud de W sea par. No, que no sea par, lo siento. Paréntesis balanceados. Sí, va a ser parecido al que vimos en el ejemplo anterior, pero no, las cadenas que vamos a aceptar van a ser tipo A, B, o por ejemplo A, o por ejemplo B, ¿sí? O por ejemplo A, B, ¿de acuerdo? O sea, puedes tener cualquier serie de A's y de B's, siempre y cuando, si está rodeada por paréntesis, estos paréntesis estén balanceados. Sí, entonces ya voy a poner las cadenas más ordenadamente. Sí, para que se note un poquito más. De hecho, es más, voy a poner así, mira. Así. Cadenas de A y B. Entre paréntesis balanceados. ¿Sale? Entonces, bueno, las cadenas que podríamos generar serán algo así como esto: A, B, A, B, B, etcétera. O ya entre paréntesis. ¿Cuántos paréntesis? Los que sean, ¿de acuerdo? Más o menos así nos va a quedar el lenguaje. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Vamos a tener aquí nuestra producción inicial. Y ahora tenemos la opción de que estemos generando una cadena que tenga paréntesis, ¿de acuerdo? Así pues, vamos a poner esto. ¿Sí?
¿Por qué esto así? Porque casi siempre cuando tienes paréntesis balanceados, estos paréntesis pueden estar unidos varias veces. O sea, que estén varios así anidados, vaya. Entonces de esta manera casi siempre logras conseguir eso. Otra alternativa que puedas tener dentro de ese sea, vamos a llamarle una producción A. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ser la producción A? Bueno, pues pudiera ser que tengas una letra A seguida de, la voy a llamar B, o una letra B seguida de otra cosa, o solamente, o no, así me lo voy. ¿Sí? ¿Y la B qué sería? La B en este caso pudiera ser una A, o pudiera ser la cadena vacía. Esta me la estoy inventando así al vuelo, vamos a ver qué tal nos salió, ¿de acuerdo? Entonces vamos a probarla con cadenas así sencillonas, vamos a ponerle la cadena, bueno, vamos a poner la cadena AB. Sí, vamos a probar esta cadena, a ver cómo se porta esta gramática, a ver cómo va derivando. Aquí vamos a tener entonces que nuestra primer producción es S. Y aquí, ¿qué opción utilizarías? ¿Utilizarías la que tiene paréntesis o la que no? Pues como no hay paréntesis, obviamente tienes que irte por la opción A. O sea, la producción A, ¿de acuerdo? O el no terminal A. Aquí lo que tú estás leyendo entonces es una letra A, ¿de acuerdo? O sea, porque esta pues estás leyendo la cadena AB. Ahora, aquí el primer carácter que estás leyendo, pues la A, por lo tanto tienes que derivar en A y a continuación en B. O sea, tú vas derivando hasta donde tope, ¿de acuerdo? Ya si te das cuenta que esa opción no se pudo, pues te regresas y buscas otra. De hecho, la programación de estas gramáticas se utiliza mucho la recursividad. ¿Por qué? Porque vas explorando el árbol y si topa, te tienes que regresar y buscar otra opción. Entonces aquí, bueno, ya en esta ya leímos la A y ahora seguiría la B. ¿Qué opción tienes? ¿Producir algo o o no producir nada? O sea, irte por una cadena vacía. Bueno, pues aquí lo que tendrías que hacer sería irte por la producción A. La producción A, ¿qué cadena le tocó leer aquí? A esta le tocó leer la cadena B, ¿verdad? Entonces, ¿qué opción tienes? ¿Esta o esta? Pues obviamente tienes que irte por esta de aquí. Entonces vamos a derivar en B y B mayúscula. Ahora aquí ya leíste la B. Y la B mayúscula, o sea, la producción B o ¿sí? ¿Qué opción tomarías? ¿Irte por esta o irte por esta? Pues, como ya terminaste de leer toda la cadena, te vas por la cadena vacía. ¿Sí? Y ya con esto ya lograste leer todos los caracteres y no te quedó una producción a medias. O sea, no hubo alguna producción pendiente, no tuviste que truncar nada y pudiste leer toda la cadena. Por lo tanto, esta cadena es reconocida por lenguaje. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a leer la cadena. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, leer la cadena paréntesis, paréntesis, A, paréntesis, paréntesis. Entonces nosotros iniciamos con nuestra producción inicial y aquí sería elegir cuál tomar, por qué opción te vas, por esta o por esta. Como hay un paréntesis, tienes que irte por esta, obviamente. Entonces vámonos a producir paréntesis, ese paréntesis. Entonces tienes paréntesis, ese paréntesis. Entonces ya leíste este de aquí y este de aquí y a esta producción, entonces vas a leer paréntesis a paréntesis. Entonces, ¿qué opción por qué lado vas a derivar? Tienes que derivar pues, el lado que trae
los paréntesis. Entonces derivas así, así y así. Era lo que te explicaba, que cuando tienes ese anidamiento se hace recursivo. Entonces, como ya leíste aquí esta paréntesis y este otro, a esta S ya nomás le toca la cadena AA. Entonces, ¿qué opción tomas? Pues sería tomar la opción que S deriva en A. Entonces S deriva en A. A pues le está tocando esta cadena, así. ¿Y qué derivación vas a tener? Pues vas a leer este de aquí y luego ya la producción B. La producción B pues le tocó la cadena A, nada más, ya. ¿Sí? Entonces esta deriva en la producción A, que a su vez deriva en A y en B. Y B va a derivar en cadena vacía. ¿Sí? Siempre que tengas, por ejemplo, que leer una serie de caracteres, debe haber una producción que termine en cadena vacía. Para cuando ya no puedes leer nada, esa producción regresa siempre bien, aunque no consuma ningún carácter. Epa. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo de este con una cadena que no sea reconocida. Vamos a poner esto. Vamos a poner A, B, así. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Entonces nosotros iniciamos con S y como vemos que hay un paréntesis, entonces vamos a leer esto de aquí. Sería S y S. Y aquí tienes que leer un paréntesis. El detalle es que todavía no sabemos cuál se va a leer, si este o este. Entonces dentro de esto pues vamos a asumir que vamos a leer el extremo. Entonces te quedaría esta cadena A, B. ¿De acuerdo? Entonces lo que sigue pues es que tienes que elegir qué producción tomar. Como ya no tienes un paréntesis que leer, pues sería que tomes la producción A. Y esta sería que te hagas por la A y por la B. Aquí a la B, ¿qué cadena le tocó? Como esta ya la leíste, le tocaría esta cadena. Pero el detalle es que la B, bueno, aquí derivaría en A, pero esta producción no tiene ninguna opción. Sí, vamos a revisarla. O sea, no hay ninguna opción que te permita leer este carácter. Sí, o sea, no la hay. Entonces ahí ya, pues, o sea, la gramática se atoró. No pudo leer la cadena, por lo tanto este lenguaje no se puede. Pero bueno, te explicaba que esto es recursivo, ¿de acuerdo? Y aquí hay una ambigüedad. O sea, puede que si le doy por otro camino, a lo mejor, y si a lo mejor, y si pueda leer esa cadena. Digo, sabemos que no, pero pues pudiera ser. Sí, ¿qué tal? Pues no, o sea, no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la otra alternativa sería leer este y este, paréntesis, pero este quedaría fuera. Entonces no se puede. O sea, esta cadena no puede ser generada por esta gramática. ¿Sí? Ya por último, vamos a ver otra gramática que probablemente van a usar mucho, ¿de acuerdo? Y vamos a poner vamos a llamarle L igual, no le hace, y vamos a ponerle me lo voy a quitar esto, voy a escribirla nada más. Vamos a escribir lo que son las operaciones aritméticas. Operaciones aritméticas, vamos a poner suma y multiplicación nada más. ¿Sí? Aquí les voy a explicar algo bien importante que tienen las gramáticas independientes del contexto. Tú sabes que, por ejemplo, si tienes algo como esto, 5 más 2 por 3, esto, como la multiplicación tiene más precedencia, lo que te quedaría sería esto, 5 más 6, y el resultado sería 11.
¿Por qué? Porque la multiplicación tiene más precedencia que la suma. Esto no lo voy a borrar, lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Entonces, esta gramática, o sea, cuando tú escribes una gramática correctamente, tú puedes ir acomodando la precedencia de los operadores. Vamos a poner aquí S. Yo voy a decir que S sea igual a S más... Bueno, lo voy a cambiar un poquito. Bueno, sí, lo voy a cambiar un poquito para usar otros términos que... Vamos a decir que una expresión va a ser una expresión más T. Un término T puede ser T por un factor. Y un factor puede ser un número. Vamos a poner 0, 1, 2, etcétera, hasta el 9. Vamos a probar esta misma expresión que hicimos aquí. Entonces aquí sería pues que tenemos la cadena 5 más 2 por 3. Entonces aquí utilizaríamos E, que deriva en E más T. Entonces, utilizando el más como referencia, aquí tocaría el 5 y aquí tocaría 2 por 3, porque ya lo separamos con el más. Aquí entonces expresión derivaría en T y T derivaría en F y F derivaría en 5. Y ahí pues ya tenemos ese lado ya terminado. Ahora tenemos 2 por 3. Entonces esto derivaría en T por F. ¿De acuerdo? Entonces de este lado tocó el 2 y de este lado tocó el 3 porque ya separamos utilizando este de aquí. Bueno, aquí sería que T deriva en F y F deriva en 2 y F deriva en 3. ¿Sí? Si te fijas la altura a la que quedaron los operadores, esto me permitiría escribir este árbol de esta otra manera. Sería algo así como esto, más, y luego el 5 queda de este lado, el por queda de este lado, y el 2 de este, y el 3 de este. Y si tú le haces un recorrido en orden a ese árbol, el recorrido en posorden, lo siento, si le haces un recorrido en posorden te quedará algo así como esto. Sería 5, 2, 3, ¿sí? Porque en los recorridos posorden la raíz se visita al último. Y a esto se le conoce como una expresión en notación posfija. Utilizando pilas, conforme tú vas leyendo esa notación posfija, lees el 5 y lo metes en la pila, lees el 2 y lo metes en la pila, lees el 3 y lo metes en la pila. Cuando lees la multiplicación, lo que haces es que sacas estos dos y los multiplicas. Entonces, el resultado de esta operación es 6. Entonces, y como ya sacaste estos dos, lo que seguiría es que metas un 6 en la pila. Y luego a continuación leerías la suma. Y cuando lees la suma, lo que haces es que sacas estos valores y los sumas. Y el resultado lo metes en la pila y como ya terminaste de leer todo, entonces el resultado de la operación es 11. Ese, muchachos, es otro uso bien importante que tiene las gramáticas libres de contexto, que te permiten manejar la presencia de los operadores para computar cálculos. ¿Sí? Les comparto que yo he escrito varios
bueno, no varios, nomás como dos o tres, creo, como tres lenguajes de programación. O sea, de hecho he escrito intérpretes. Uno fue para un lenguaje de programación en español y otro fue para una versión reducida del lenguaje Lisp. No sé si han escuchado hablar de Lisp. Luego les paso la liga de ese post donde se va ahí explicando cómo se va haciendo. Entonces, esto, muchachos, es la importancia, una de las importancias que tienen las gramáticas independientes del contexto. Por lo pronto ya le corto con este video para hacer más ejemplos después.